Queremos comentarles que el Congreso de la República ha agendado para esta semana la discusión en el Pleno de un dictamen que modifica las normas de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional. Hablamos de la APSI. Ese dictamen, que fue aprobado el 5 de junio de este año por la Comisión de Relaciones Exteriores, sin debate previo, además busca alterar un poco la ley que regula la cooperación internacional. Vamos a hablar de este tema. Ya tenemos en cabina a la señora Marta Cuentas, vicepresidenta de la Asociación Nacional de Centro. Señora Cuentas, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Buen fin de semana. Gracias por estar aquí. Y también tenemos en cabina al señor Eusebio Vázquez, presidente de la Asociación Nacional de Productores Ecológicos. Estamos hablando de la ANPE. ¿Cómo está? Muy buenos días. Buenos días, muchas gracias por esta oportunidad. Señora Cuentas, a ver, hablemos un poquito acerca de esta iniciativa que está planteando el Congreso de la República para modificar a través de este dictamen, la cooperación, la ayuda que puede venir a las comunidades indígenas de nuestro país. Sí, la norma que está ahorita en el Congreso por aprobarse y por pasar ya al Pleno, efectivamente atenta contra varios derechos constitucionales, ¿no es cierto? Uno primero, muy importante, es el derecho a la asociación. No solamente de aquellas instituciones que se dedican a la promoción del desarrollo, de las ONGs, sino en general al derecho a la asociación. Por ejemplo, a los gremios agrarios, etcétera, ¿no es cierto? Y este es un derecho reconocido por la Constitución. Pero también atenta contra el derecho a la expresión. Y me parece muy importante decirlo ahora que estoy en un medio de comunicación, ¿no es cierto? Porque sabemos que una parte importante, sobre todo lo que se conoce como medios alternativos, se financian parcialmente también con la cooperación internacional, ¿no es cierto? Que también van a ser afectados. Claro, pero en tercer lugar, y déjame terminar de responderle esto, afecta contra un derecho que está reconocidísimo en la Constitución, que es el derecho a la participación política. Eso es interesante, pero yo quería preguntarle si ese apoyo internacional que llega a las ONGs están orientadas directamente a su trabajo con las comunidades indígenas. Sí, una parte importante de las ONGs trabajamos con pueblos indígenas. Por ejemplo, la institución que FOVIDA, que yo represento, que es FOVIDA, trabajamos con comunidades nativas, pero también trabajamos con comunidades campesinas del Perú, ¿no es cierto? Eso va a limitar dos aspectos. Uno, primero, porque es probable que ante tantas restricciones que plantea la norma para la cooperación internacional, fondos que vienen ahora al Perú destinados a esta población se recorten. Ese es un tema bien concreto. Pero en segundo lugar, un trabajo que nosotros hacemos en articulación con gremios agrarios, en articulación con las comunidades nativas, con las comunidades campesinas, es recoger a partir de su propia experiencia y a partir de los problemas que ellos observan y que nosotros observamos, levantar algunos temas que son muy importantes para la defensa de sus derechos, ¿no es cierto? Por ejemplo, todos los derechos ambientales, ¿no es cierto? Todos los derechos que tienen los pueblos indígenas alrededor de sus territorios y de la conservación de sus ecosistemas, ¿no es cierto?, que están gravemente afectados, particularmente en la Amazonía. Entonces, esto va a afectar la vida de los campesinos y la vida de mucha gente que necesita efectivamente estos recursos y que requiere mejorarse y que requiere que se mejoren las políticas públicas, ¿no es cierto?, para efectivamente poder aspirar a un país más justo y democrático. Ahora, permítame conversar con el señor Eusebio Vázquez. Él es presidente de la Asociación Nacional de Productores Ecológicos, que de alguna manera vienen también trabajando con estas ONGs. ¿De qué manera se van a ver perjudicados, señor Eusebio? Bien, una vez más, muy buenos días. Aprovecho saludarlo a toda la población, especialmente a mis hermanos, hermanas del campo rural que producen alimentos para la sociedad. Bueno, yo públicamente agradezco a la cooperación internacional. Nosotros como asociación empezamos a trabajar
con apoyo, con ayuda de la cooperación internacional para promover la agroecología y cuidado del medio ambiente, pero no solamente trabajamos para la alimentación propia de nosotros. El 80% de los mercados locales es abastecido de los pequeños agricultores. Entonces, de que todo eso va a ser perjudicado con esta propuesta de la ley que va a controlar. Por un lado nos critican que los pequeños agricultores no estamos organizados, pero este tipo de normas, este tipo de amenazas nos desunen, nos desorganizan y realmente nuestra preocupación no es solamente de nosotros, sino que también, como le digo, el 80% de los mercados son abastecidos de los pequeños agricultores. ¿Y qué va a pasar con los mercados si es que nos amenazan de esta manera? Realmente de que gracias a la cooperación internacional nosotros hemos podido organizarnos, hemos podido promover la producción de alimentos sanos, saludables. ¿De qué alimentos estamos hablando, don Eusebio? Estamos hablando de los alimentos integral, agropecuario, definitivamente. Con producción orgánica, el único que no utilizamos es los agroquímicos. Hablamos de todo en integral, desde las hortalizas, todo realmente. Entonces, eso están abastecidos de los pequeños agricultores, ¿no? Y todo eso se va a perjudicarse seguramente. Bueno, cooperación internacional quizás no, pero nuestra preocupación como pequeño agricultor es de nosotros. ¿Y de qué zona, vamos a promoverlo? ¿Y de qué zonas son los que se verían afectados y los que vienen trabajando con estas ONGs? Bueno, como AMPE, nosotros estamos en 20 regiones del país. Estamos a nivel nacional, a través de nuestras asociaciones regionales de productores orgánicos y ecológicos del Perú. Y la perjudicación o los que van a perjudicarse no es solamente un pequeño sector o una región, 2 regiones, es a nivel nacional definitivamente. Claro, y a ese punto hay que orientar nuestra mirada, señora Cuentas, porque desde el Congreso de la República, ¿qué se establece? Se establecen, digamos, mecanismos burocráticos, mayores trabas para poder llegar con esta ayuda a los hermanos agricultores. Claro, por supuesto, ¿no? Porque el proyecto de ley que está en el Congreso plantea un conjunto de normas que además, debo decir, son totalmente deliberativas, que conducen a establecer, por ejemplo, que el activismo político, el denominado activismo político, puede ser objeto de una sanción, ¿no es cierto? Que va desde las sanciones administrativas hasta el cierre de las ONGs, ¿no es cierto? Y eso afectaría efectivamente gravemente el trabajo que vienen haciendo organizaciones como la AMPE, ¿no es cierto? FOVIDA trabaja también con la AMPE, por ejemplo, ¿no es cierto? Porque trabajamos el tema de la agricultura familiar, el tema de la agroecología, que es muy importante para el país. Y ahí quisiera decir una cosa que ya que estamos tratando este tema, es que la agroecología constituye efectivamente un modelo alternativo para combatir no solamente el cambio climático, sino también para proveer alimentos saludables al país. Y eso afecta especialmente al campo, pero también a toda la población peruana. Nosotros sabemos los efectos que tienen los tóxicos en la calidad de la alimentación, que afectan efectivamente hasta la vida, ¿no es cierto? Y que son productos de mala calidad por la alta toxicidad que tienen, ¿no? ¿Cuál es el argumento de los congresistas para poner, digamos, mayor traba o control respecto al aporte de las ONGs? Miren, la verdad que la evaluación que nosotros tenemos es que se trata fundamentalmente, si bien la justificación de la ley es generar mayor transparencia y rendición de cuentas de parte de las ONGs, yo quiero ser sumamente enfática al respecto. Nosotros somos fiscalizadas, como diríamos criollamente, de cabo a rabo, ¿no es cierto? Porque nos fiscaliza tanto la APSI, ya con la ley APSI, como también nos fiscalizan un conjunto de instituciones públicas, desde la SUNAT,
la Unidad de Inteligencia Financiera, el Ministerio de Trabajo, pero además nos fiscalizan las propias agencias de cooperación. Nosotros somos objeto de auditorías externas y también somos objeto de evaluaciones externas. Y muchas instituciones publican estos resultados en sus web. Por ejemplo, Fovida es una institución que tenemos un acápite especial en la web de Fovida, donde está publicado todas las auditorías que tiene Fovida. Y tiene auditorías que las pide la propia agencia de cooperación, y que además ellos nombran quiénes son sus auditores, ¿no es cierto? Pero también Fovida hace una auditoría a toda la institución, una auditoría pública, ¿no es cierto? Claro, pero señora Marta, si usted nos menciona de que existe todos estos tipos de controles, todos tipos de auditorías, ¿cuál es el propósito? El propósito es acallar nuestra voz, porque efectivamente nosotros, trabajando directamente por la población, sabemos cómo se afectan diversos derechos, ¿correcto? Y nosotros protegemos los derechos humanos, y ustedes sabrán muy bien que hay un conjunto de ONGs que están siendo satanizadas por la defensa de los derechos humanos con respecto a un conjunto de temas, y hay información pública abundante al respecto, ¿no es cierto? También defendemos los derechos de las mujeres. Entonces hay un conjunto de ONGs que trabajan los derechos por la igualdad de género. Dentro de ellos se Fovida, pero la mayor parte trabaja por la igualdad de género. Y existen en el Congreso posiciones conservadoras que están en contra de los derechos y de las mujeres y de la igualdad de género. Y ya de hecho el Congreso ha limitado dos derechos muy importantes, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la participación política, la alternancia, pero ha archivado también un proyecto de ley que es sobre el cuidado, porque efectivamente las mujeres en el campo y en la ciudad tenemos la mayor carga en materia del trabajo llamado reproductivo, es decir, los quehaceres domésticos que limitan el desarrollo de las mujeres, ¿no es cierto? Entonces, y los derechos que tienen las mujeres a vivir libres de violencia. Y acaba usted de anunciar que acaba de morir una madre con su niña, entonces esos derechos nosotros los defendemos. Entonces quieren acallar nuestra voz, y por supuesto que las ONGs vamos a levantar nuestra voz contra la corrupción. Yo he sido una de las líderes que ha promovido todo el movimiento anticorrupción en el país, por ejemplo. Y sabemos cómo la clase política lamentablemente está comprometida con los problemas de corrupción. Ese es un problema de ellos, pero que nosotros como sociedad tenemos que reclamar, porque requerimos que este país se desarrolle cada vez mejor y en democracia, ¿no? Eso es lo más importante. Ahora, señor Vázquez, usted desde la Asociación Nacional de Productores Ecológicos nos ha mencionado también de todo el trabajo que se viene desarrollando con los agricultores en torno a la economía, a la agricultura familiar, y están también desarrollando trabajos para tratar de luchar contra la inseguridad alimentaria, que hoy en día afecta mucho, no solamente a nuestro país, sino a diversos países de la región. Entonces, ¿cuál sería su llamado para que, ese tipo de organizaciones sigan trabajando con los agricultores? Gracias por la pregunta. Quiero aclararlo, el Estado, los gobiernos de turno no apoyan, no invierten en la pequeña agricultura familiar, definitivamente. Los pequeños agricultores trabajamos haciendo todo el esfuerzo sin sueldo de la familia para producir alimentos. No es nuestro deber producir alimentos, definitivamente. Y alimentos saludables. Y encima promovemos la alimentación sana, saludable, sin tóxicos. Tenemos muchísimas enfermedades a través de nuestra alimentación. Tengo entendido, pasamos el 50-60% con cáncer en el país, realmente, pero es a consecuencia de nuestros alimentos. Entonces todo eso no está reconocido. Como le digo, el gobierno ni centavo invierte en la producción de alimentos. Y subsidiamos nosotros, los pequeños agricultores, alimentos en el Perú. Y no estamos reconocidos definitivamente. Entonces, realmente toda esta situación es una gran amenaza realmente a nosotros.
Como le digo, no es nuestra responsabilidad, pero por nuestra conciencia colaboramos al desarrollo del país produciendo alimentos. Ujú. Entonces, nunca reconocen esto realmente. Y uno se podría poner a pensar, usted nos ha mencionado que, por ejemplo, hasta esta zona no llega la ayuda del Estado, pero hay programas sociales, por ejemplo, de parte de los ministerios. ¿Llegan hasta estas comunidades donde ustedes se encuentran? Si es que llegan, ¿qué tipo de alimentos llegan, no? Ustedes saben perfectamente, el gobierno está enlazado solamente con grandes empresas, y las grandes empresas, por ejemplo, inclusive es alimentos del programa Jaliwalma para los niños. Entonces, son cosas realmente. Como le digo, invisiblemente y ignoradamente, nosotros producimos y contribuimos al desarrollo del país y a la alimentación de a la sociedad. Y eso no está reconocido definitivamente. Entonces, esa es nuestra preocupación. Y la cooperación internacional, de una y otra manera, lógicamente no es suficiente, pero de una y otra manera nos apoyó para organizarnos, para capacitarnos. No tenemos asistencia técnica, no tenemos financiamiento para la pequeña agricultura del Estado. Definitivamente, nosotros somos ignorados. Ujú. En el gobierno y en el país, a pesar que somos el principal productor de alimentos y para la sociedad. Claro. Entonces, esta norma, esta ley, tenemos entendido, empiezan a hacer por reclamar sus derechos la población en general. Ujú. Desde 7 de diciembre del 2022 empiezan a hacer, y eso empiezan a hacer los congresistas. Los congresistas efectivamente deben a la población, Claro. especialmente al rural, por los votos. Exacto. Pero ellos se jactan mucho que representan a la población, pero después al final, ¿qué hacen? En contra de la población, Claro. en contra de esos votantes. Claro, señor Vázquez, muchísimas gracias por su testimonio. Señora Marta Cuentas, finalmente, ¿cuál sería usted su llamado para... Pues esto se va a debatir todavía en el Congreso, pero ya está cerrando la legislatura. Así es. Sí, ha quedado como en stand-by, pero seguramente van a retomar el proyecto de ley en la próxima legislatura, ¿no? ¿Los han llamado a ustedes para conocer su punto de vista? No, es un contrasentido, pero ya sabemos que es una práctica que se está haciendo frecuente en el Congreso, ¿no es cierto? Es decir, no se convoca a las instituciones para efectivamente preguntar sobre los beneficios o las limitaciones que tiene la ley. Uh-huh. La ley tiene un conjunto de vicios técnicos, jurídicos, ¿no es cierto? Es una ley anticonstitucional. Sabemos también que la APSI, que es el otro organismo, la institución competente, digamos, para dar una opinión al respecto, se ha pronunciado críticamente, pero no ha sido considerada por la comisión. Quieren efectivamente, aparentemente, aprobarla a caballazo. Por eso es que nosotros hemos planteado que la ley regrese a la comisión para discutirse con mayor profundidad y ver los grandes problemas técnicos que tiene, porque incluso generaría sobreposiciones entre varios organismos del Estado. Claro. Por ejemplo, con la unidad de inteligencia financiera. Mira, a propósito, se dijo que nosotros teníamos, éramos un cuerpo que estaba haciendo lavado de activos. Sin embargo, ya se conoce ahora públicamente que las ONGs están totalmente limpias en esto. Claro. Bueno, muchísimas gracias, señora Marta Cuentas. Vamos a estar atentos al desempeño y finalmente al debate de lo que hay en torno a ese tema y saber cuáles son los resultados. Muchísimas gracias. Estuvo conversando con nosotros aquí en cabina la señora Marta Cuentas, vicepresidenta de la Asociación Nacional de Centros, y también el señor Eusebio Vázquez, presidente de la Asociación Nacional de Productores Ecológicos en nuestro país. Muchísimas gracias por estar aquí en la cabina de la radio. Le agradezco muchísimo la oportunidad para escucharnos y hacer que la audiencia peruana sepa de qué se trata esta ley, ¿no? Perfecto. 8 de la mañana, 27 minutos. Es momento de hacer nuestra pausa y regresamos aquí en Radio Nacional. Radio Nacional, Radio Nacional, Radio